Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal, en el cual el día de hoy realizaremos los cálculos de un circuito capacitivo mixto con la configuración de dos capacitores en serie seguido de dos capacitores en paralelo. Entonces conoceremos cuál es la capacitancia total, la reactancia capacitiva, la corriente total y el voltaje que van a consumir cada una de las cargas. Así que sin más que agregar, vamos a ver qué nos depara este nuevo video. Bien, para nuestro circuito vamos a tener los siguientes datos, donde nuestra fuente de alimentación de corriente alterna va a estar configurada a 100 volts con una frecuencia de 60 Hz. Para nuestro capacitor 1 vamos a tener un capacitor de 10 farads o faradios, para nuestro capacitor 2 de 9 faradios, para nuestro capacitor 3 de 9 faradios y nuestro capacitor 4 de 20 faradios. Nuestra reducción del circuito quedaría de la siguiente manera. En este caso yo decidí unir el capacitor 3-4 en uno solo, para que en el circuito en B quedaran tres capacitores en serie y se unieran en uno solo en nuestro circuito C. Otra opción pudo haber sido unir el capacitor 3-4, unir el capacitor 1-2 para que quedaran dos capacitores en serie y unirlo en uno solo, pero pues me quise evitar los cálculos de aquí y que quedaran juntos en nuestro circuito B, para que cuando llegáramos al circuito C fuera un poco más rápido. Bien, vamos a cambiar de nuestro circuito A a nuestro circuito B, donde haremos la reducción del capacitor 3 y el capacitor 4. De acuerdo a las consideraciones iniciales de circuitos capacitivos, en este caso en la configuración de paralelo nos dice que los capacitores se sumarían, en este caso el capacitor 3 y el capacitor 4. Si sustituimos su valor de cada uno, sabemos que el valor del capacitor 3 es de 9 faradios y el capacitor 4 es de 20, dándonos como resultado un capacitor 3-4, que ya estaríamos aquí en el circuito B, de 29 faradios. Ahora ya estaríamos trabajando en el circuito C, donde uniríamos el capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3-4 que acabamos de calcular. Entonces, para este caso, nuestro capacitor total o capacitor 1, 2, 3, 4, de acuerdo a las consideraciones iniciales, haríamos el modelo matemático y quedaría de la siguiente manera. Sería 1 sobre el resultado de 1 entre el capacitor 1 más 1 entre el capacitor 2 más 1 entre el capacitor 3-4, que es este. Entonces, sustituyendo los valores, sabemos que nuestro capacitor 1 vale 10 faradios, el capacitor 2 vale 9 faradios y el capacitor 3-4, lo acabamos de calcular, es de 29 faradios. Haciendo toda esta operación nos va a dar resultado que nuestro capacitor 1, 2, 3, 4 va a ser igual a 4.0717 faradios. Entonces, ya que logramos llegar a este circuito C, donde tenemos nuestro capacitor total, necesitamos calcular cuál sería nuestra reactancia capacitiva total, que quedaría como reactancia capacitiva 1, 2, 3, 4. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula de la reactancia capacitiva, sabemos que es igual a 1 entre 2pi por la frecuencia por la capacitancia total, que en este caso es
capacitor 1, 2, 3, 4. Sustituyendo los valores, sabemos que 1 es una constante sobre 2pi, que es una constante, el valor de nuestra frecuencia, que de acuerdo a nuestra fuente es de 60 Hz, y nuestra capacitancia 1, 2, 3, 4 que acabamos de calcular, que es de 4.0717 faradios. Entonces nos da como resultado una reactancia capacitiva 1, 2, 3, 4 de 0.0006514 ohms. Seguimos trabajando en C, donde ahora calcularemos la corriente. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, sabemos que la intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia, pero nuestro circuito no es resistivo, es capacitivo. Entonces necesitamos un valor equivalente de este capacitor en ohms, que nos lo va a dar la reactancia capacitiva. Entonces nuestra fórmula quedaría como la intensidad de corriente va a ser igual a el voltaje entre la reactancia capacitiva. Entonces vamos a estipular la corriente 1, 2, 3, 4 de nuestro capacitor, que va a ser igual al voltaje total o voltaje 1, 2, 3, 4, que va a ser el de nuestra fuente, sobre la reactancia capacitiva 1, 2, 3, 4. Entonces sustituimos los valores, nuestro voltaje es de 100 volts de nuestra fuente y la reactancia capacitiva la acabamos de calcular de 0.0006514 ohms, dándonos como resultado una intensidad de corriente de nuestro capacitor 1, 2, 3, 4 de 153.515.5051 amperes. Bien, ahora para conocer el voltaje debemos ir regresando poco a poco en nuestra reducción de circuito. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente, pero como ya vimos en un cálculo anterior, no estamos trabajando con resistencias, estamos trabajando con capacitores. Entonces necesitamos un valor equivalente en ohms, que en este caso sería la reactancia capacitiva, dejándonos nuestra fórmula como el voltaje va a ser igual a la reactancia capacitiva por la intensidad de corriente. Entonces vamos a regresar a nuestro circuito B, donde calcularemos cada una de las reactancias. Entonces de aquí emigraremos a la reactancia capacitiva 1, de aquí a la reactancia capacitiva 2 y de aquí a la reactancia capacitiva 3, 4. Entonces iniciaremos con la reactancia capacitiva 1, que va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por nuestro capacitor 1. Sustituyendo los valores, 1 es una constante, 2pi es constante, la frecuencia es de 60 Hz que aquí tenemos y el valor de nuestro capacitor 1 es de 10 faradios, dándonos como resultado una reactancia capacitiva 1 de 0.0002652 ohms. Continuamos trabajando en B, pero ahora vamos a calcular la reactancia capacitiva 2. En este caso nuestra fórmula quedaría 1 sobre 2pi por la frecuencia por nuestro valor del capacitor 2. Sustituyendo los valores, 1 es una constante, 2pi es una constante, nuestro valor de la frecuencia es de 60 Hz que nos da la fuente y el valor del capacitor 2 es de 9 faradios, dándonos como resultado una reactancia capacitiva 2 de 0.0002947 ohms. Y por último, seguimos trabajando en B para calcular la reactancia capacitiva 3, 4, quedando nuestra fórmula como 1 sobre 2pi por la frecuencia por el capacitor 3, 4. Si sustituimos estos valores, 1 es una constante, 2pi es una constante, por la frecuencia que nos da la fuente es de 60 Hz,
por el valor del capacitor 3.4, que es de 29 faradios, dándonos como resultado una reactancia capacitiva 3.4 de 0.00009146 ohms. Bien, ya conociendo los valores de la reactancia capacitiva, podemos estipular que nuestro circuito B está conectado en serie. Entonces sabemos que, de acuerdo a las consideraciones iniciales, nuestra corriente total, que en este caso es la corriente 1, 2, 3, 4, va a ser la misma que vamos a tener en la capacitancia 1, igual a la corriente 2 que nos va a dar el capacitor 2, y la corriente 3.4 que va a estar en el capacitor 3.4, siendo ya antes calculada. Sabemos que la corriente 1, 2, 3, 4 vale 153.515.5051 amperes. Entonces nuestro cálculo del voltaje de estas cargas nos va a quedar igual al voltaje 1, va a ser igual a la reactancia capacitiva 1 por la corriente 1. Para nuestra carga 2, el voltaje va a ser igual a la reactancia capacitiva 2 por la corriente 2. Y para nuestra carga 3.4 va a ser igual a la reactancia capacitiva 3.4 por la corriente 3.4. Sustituyendo los valores, aquí tenemos el valor de la reactancia capacitiva 1, la corriente 1, la reactancia capacitiva 2, la corriente 2 y la reactancia capacitiva 3.4 con la corriente 3.4. Si hacemos esos cálculos, nos va a dar el resultado para nuestro capacitor 1. Vamos a saber que va a consumir 40.7123 volts. Para nuestro capacitor 2 va a estar consumiendo 45.2410 volts. Y para nuestro capacitor 3.4 va a estar consumiendo 14.0405 volts. Entonces, de acuerdo a las consideraciones iniciales, el voltaje de los capacitores se puede sumar, y al sumar los tres voltajes tendríamos nuestro voltaje de la fuente. Entonces, si sumamos estos tres voltajes, nos va a dar un resultado de 99.9938 volts. Entonces sabemos que hasta ahorita los cálculos que hemos hecho están correctos. Bien, ya que terminamos nuestros cálculos en el circuito B, nos vamos a regresar al circuito A, donde ya anteriormente calculamos el voltaje de la carga 1 y el voltaje de la carga 2. Entonces de aquí conocemos el voltaje de la carga 3.4. Entonces tendríamos que mirar este voltaje a estos dos capacitores. Entonces, de acuerdo a las consideraciones iniciales de un circuito capacitivo, estamos hablando que esta configuración es en paralelo. Entonces nos dice que el voltaje va a ser el mismo en cada una de las cargas. ¿Cuál voltaje? El que calculamos aquí, de 3.4. Entonces vamos a estipular que el voltaje 3.4 va a ser el mismo que va a consumir la carga 3, que va a ser este, y el que va a consumir la carga 4, que va a ser este. Entonces el capacitor 3 y el capacitor 4 van a consumir por igual 14.0405 volts. Bien, eso es todo por el video del día de hoy. No se les olvide suscribirse y darle like al video. Yo soy el Inge Jorge y sin más que agregar, nos vemos la próxima.